Amado Padre, gracias, Señor, por esta reunión y gracias por mis hermanos, por tu presencia, porque tú nos quieres ministrar, hablar, consolar, edificar, liberar, afirmar pensamientos, Señor, cambiar tal vez estructuras, argumentos que se han arraigado en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, tal vez equivocados, confundidos, y necesitamos que tú, Señor, como perito arquitecto, sigas añadiendo y construyendo la casa, la obra que un día comenzaste a hacer en nuestras vidas, Señor. Y tú quieres hacerla y construirla con oro, con plata y con piedras preciosas, Señor. No vas a usar madera, heno y hojarasca, que son materiales que se van a desintegrar, que van a quemarse por el fuego, sino que lo vas a hacer con oro, con plata y con piedras preciosas, para hacer de nosotros edificios que puedan alojar tus frutos, tus dones, tu presencia en nuestras vidas, tu palabra y la luz de Cristo, Señor, en nuestros corazones. Padre, bendice este tiempo, bendice tu palabra, háblanos, Señor, y abre nuestro corazón y nuestra mente para estar rendidos a ti siempre y dispuestos, Señor, a que tu espada y tu palabra nos pueda podar una vez más, porque cuando tú nos podas, lo haces para nuestra perfección, purificación, para nuestra fructificación, Señor, en nuestras vidas. Aleluya. Te damos gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un tema, pues bueno, no que me preocupe, pero sí me inquieta. Estamos hablando de liberación y creo que muchos de nosotros tenemos que ser liberados de muchos factores que nos impiden, yo diría, servir al Señor en plena libertad, sin condiciones, sin reservas y dando el fruto que Dios quiere y que Dios busca de nosotros. Si lo podríamos titular este mensaje, lo vamos a titular libres para servir. Amén. Porque para servir hay que estar libre de muchas cosas. No estoy hablando de liberación de demonios, que va mucho más allá, sino de una liberación de nosotros mismos, de una liberación de nuestro egoísmo, de una liberación de nuestra carnalidad, de una liberación de nuestros pensamientos, proyectos y tantas cosas que a veces estorban el servicio a Dios en nuestras vidas, ¿no? Hay cada vez más personas que aparentemente sirven al Señor en el ministerio, pero lo hacen de una forma, vamos a llamarlo, institucionalizada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Alguno dirá, ya está el pastor con sus palabras raras y sus cosas raras. ¿Qué es una institución? Primeramente, pues una institución es una forma de organización social, política, religiosa, es una sede de tipo privado o público que cumple una función específica en la sociedad y que obedece a unas normas, a unas estructuras de diferentes roles que sus miembros pues deben respetar para cumplir su cometido y cumplir su misión, ¿no? Eso es básicamente una institución o una organización. En contextos sociológicos se aplica a la sumisión o al sometimiento o a la participación de un individuo en un régimen de la vida que la misma institución profesa, proclama, organiza
ya sea el servicio militar, ya sea un hospital, ya sea un asilo de ancianos, ya sea en todos los sitios, sobre todo en las instituciones, hay unas normas, hay una forma en la que se vive y los usuarios, los individuos, pues se someten o se acostumbran a la forma de vida de esa institución y viven dentro de la institución y participan de lo que es la institución, ¿no? ¿Me he explicado bien? Más o menos, ¿no? Hemos entendido, ¿no? Entonces, veo personas que viven en Remar, que viven en el ministerio, y hablo más a los de Remar. Si hay personas de iglesia, bueno, el Señor también les hablará de otra forma. Veo muchas personas que se han acostumbrado a vivir institucionalizadas, es decir, yo les llamaría los institucionalizados, ¿no? Que sirven a la institución, viven en la institución, se benefician de los beneficios de la institución, pero no sirven al Señor. Amén. No sirven al Señor porque pues, no han entendido lo que es el servicio y no han entendido o no han experimentado una verdadera libertad para servir al Señor, ¿no? Entonces, eso es un problema. Es un grave problema que hay en el ministerio y que lo quiero abordar en esta mañana. Espero que el Señor me dé la gracia. Amén. Porque yo les preguntaría a ustedes, ¿qué buscamos? ¿Servir a los demás o servirnos de los demás, o servirnos de la institución, o servirnos del ministerio, o servirnos de... ¿Qué es lo que buscamos o qué es lo que hacemos, ¿no? Leyendo la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el cual, en el capítulo 13 de Juan, pues se relata un episodio trascendental de la vida, en la vida de los discípulos. Es el episodio en el cual, como sabemos, Jesús lavó los pies a los 12, ¿no? Vamos a leer del 1 al 5. Juan capítulo 13, del 1 al 5. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Una de las últimas lecciones más trascendentales de Jesús a sus discípulos antes de ir a la cruz, antes de morir. Jesús reunió a los 12 para cenar, ¿no? Para cenar. Les envió delante a los discípulos, les dijo: a un hombre que encontréis con un cántaro de agua, él os llevará hacia el lugar o hacia la casa donde vamos a celebrar la última Pascua. Voy a celebrar la última. Y efectivamente los discípulos fueron, vieron a un hombre con un cántaro de agua que les guió hasta una casa y allí dijeron: este es el lugar que Jesús nos ha dicho en el cual va a cenar por última vez con nosotros, para celebrar la Pascua con ellos, para compartir el pan y el vino. Y el propósito de esa cena, de ese encuentro, no era llorar en el hombro de Jesús, compadeciéndose de Jesús, los discípulos, qué pena, se nos va, se va a morir. No era una reunión para que los discípulos llorasen en el pecho y en el hombro de Jesús, sino porque su hora había llegado, efectivamente, y en aquella cena no era para eso. En aquella cena Jesús se iba a revelar a los discípulos como el que sirve, ¿no? Como el que sirve. Y debemos entender un principio, primeramente. Es que servimos a Jesús
servimos al Señor. Yo sirvo al Señor porque Él me sirvió primero. Él me amó primero, ¿no? Dice la palabra, no que le amemos nosotros a Él, sino que Él nos amó a nosotros. Y de la misma manera, no que le sirvamos a Él, sino que Él nos sirvió primeramente a nosotros, ¿no? Y lo que más conquista a las personas, pues es el ejemplo, es el buen ejemplo, ¿no? En cualquier cosa. El buen ejemplo siempre es algo que va a conquistar, que va a atraer de una forma positiva, ¿no? Él nos sirvió primeramente a nosotros. Lo que más conquista a las personas, como decía, es el ejemplo, el buen ejemplo. Lo que más contagia a las personas es el buen ejemplo. A veces el mal ejemplo también, para lo malo. Y por eso es lo que más nos ha conquistado de Jesús, pues fue el amor que Él mostró para con nosotros. Me pongo a mí por delante, el amor que Él mostró hacia mí, sirviéndome cuando yo era alguien indigno, alguien que no era digno, sin merecimientos, sin derechos, sin nada bueno que poder dar de mí, ¿no? No tenía nada yo que dar, ni creo que muchos de ustedes tenían nada que dar cuando Jesús vino y les sirvió a ustedes y a mí, que éramos seres indignos de no merecer absolutamente nada. Entonces Jesús vino a revelarse no como siendo el rey de reyes, no como siendo el Mesías, el enviado de Dios, no vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a revelarse sencillamente como alguien que venía a servir y a dar la vida. Y se revela así porque eso es lo que quiere el Señor también producir en nuestras vidas. De nada sirve en nuestras vidas decir que servimos al Señor si ignoramos a las personas que tenemos cerca, que tenemos a nuestro alrededor, que tenemos cerca de nuestras vidas. No voy a hablar de nuestra familia, porque a nuestra familia es fácil servirles. Son carne de nuestra carne, son sangre de nuestra sangre. Estoy hablando de otro tipo de personas que se ponen a nuestro lado, que caminan a nuestro lado, que viven a nuestro lado y que el Señor nos les pone cerca para que les sirvamos. Amén. Para que nos sirvamos los unos a los otros. Y Jesús, pues como siempre, rompe con las estructuras humanas, rompe con los pensamientos humanos, rompe con los razonamientos humanos y desciende del cielo siendo el Rey de Reyes y lo hace no para sentarse en un trono como rey, sino que lo hace para ponerse de rodillas enfrente de sus discípulos. Y hermanos, la grandeza de nuestra vida no está en lo que decimos nosotros que hacemos. A veces nos llenamos la boca con lo que hacemos y pensamos que esa es nuestra grandeza. Nuestra grandeza la medimos por lo que hacemos en nuestra vida, en el ministerio, en el Señor o por lo que sea, ¿no? Y ese es el termómetro, ese es el baremo que usamos y en el cual nos comparamos y nos medimos, ¿no? Pero esa no es la forma, sino la grandeza de nuestra vida no está en lo que decimos que hacemos, sino en aquello que hacemos realmente y cómo servimos a los demás. ¿Cuánto dicen amén? Los judíos, cuando tenían una cena con invitados, utilizaban a un mayordomo o a las criadas del nivel más bajo de la sociedad, y esos mayordomos o esas criadas que tenían el nivel más
más bajo eran los encargados o las encargadas de lavar los pies a los invitados. Lavar los pies o las manos o los pies. Les lavaban los pies porque no había asfalto, las calles no eran asfaltadas, eran de tierra, y venían con los pies sucios, cansados del camino, y entonces los sirvientes, en una forma de hospitalidad lo primero que hacían antes de ir a la mesa, les lavaban. Y ese trabajo estaba destinado a los criados, a las criadas de menor rango, ¿no? Los más bajos, ¿no? No eran incluso ni los que servían las mesas, no aparecían, solamente aparecían para tomar agua y lavar los pies, y ese era su único cometido, ¿no? Para servir las mesas y para otro tipo de eso había otros sirvientes, había otros mayordomos, había otros criados, pero había unos que eran los de más bajo rango, que eran los que limpiaban los pies a los invitados que venían a las cenas, ¿no? Y Jesús, en aquella ocasión, tomó la condición y se hizo como el sirviente de menor rango, el más bajo. Se hizo un siervo de la categoría más baja. Aquella noche Jesús se reveló a sus discípulos no como aquel que tiene poder, que tiene autoridad, que la tenía, por supuesto que la tenía, pero aún así Jesús se mostró como el que sirve, y ese es también el propósito de Dios para con nosotros. Y es lo que Dios, y es una de las mayores lecciones que Dios nos tiene que enseñar en nuestra vida, de servicio a Dios y de servicio a los demás. Amén. No hemos sido llamados para sentarnos a la mesa y que otros nos sirvan, sino todo lo contrario, para que sirviendo podamos ser útiles al Señor en aquello que Él quiere y como Él quiere. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de ti y de mí? Dios quiere que hagamos lo que Él hizo, ¿no? Como Él hizo. Así hagamos con aquellos que Dios pone a nuestro lado, ¿no? Porque tenemos el concepto de que servir es la tarea que tienen que hacer aquellos menos dotados, menos favorecidos, ¿no? Y no tenemos el servicio como un concepto de grandeza en nuestra vida. Jesús en aquella ocasión estaba elevando el servicio al nivel que Él lo quería mostrar y enseñar, es decir, sacar el servicio del concepto del que el servicio era para los seres más menospreciados, de más bajo rango, de más bajo perfil, los menos privilegiados. Y entonces Jesús les está diciendo: no, señores, eso no es el servicio. Yo os voy a enseñar lo que es la grandeza del servicio y voy a elevar el servicio al nivel que tiene que estar en el reino de Dios y en términos espirituales, ¿no? Y entonces no tenemos el servicio como un concepto de grandeza en nuestra vida, sino todo lo contrario. Caemos en el engaño y caemos en el error de pensar que por servir en alguna tarea destinada a los menos dotados vamos a perder nuestra condición o rango que creemos que tenemos en el Señor o en el ministerio, hablando de un cargo o de una responsabilidad que nos ha sido encomendada. Y por lo tanto desestimamos la grandeza del servicio. Jesús vino a romper con ese concepto y dijo en el verso 3: sabiendo Jesús que al Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, dice que tomó el tal, ¿no? Dice que Jesús sabía
sabía quién era. Jesús, por hacer aquello, no iba a perder la autoridad. Por lavar los pies a los discípulos y tomar el lugar de una criada o de un mayordomo, no iba a perder su autoridad, porque dice que él sabía de dónde había, dice, Jesús sabía que el Padre le había dado, ¿qué? Dice, todas las cosas en sus manos, y sabía que había salido de Dios. ¿Y qué más sabía? Que a Dios iba. Jesús sabía quién era, y Jesús no tenía problemas en hacer aquella labor, aquel trabajo destinado al rango más bajo, porque sabía que eso no le iba a quitar la autoridad que le había dado el Padre. Pero los discípulos tenían ese problema en sus vidas. Ellos tenían una disputa constante, una competencia constante, porque todos ellos querían ser ¿qué? Querían ser el mayor. Ese era el problema que tenían los discípulos, y ese es el problema que tenemos nosotros. No, eso lo tenían los discípulos. Remar en el Perú, y los obreros de Remar el Perú y los hermanos que sirven no tienen ese problema. Eso lo tenían los discípulos. Nosotros estamos libres de ese problema. Nunca competimos, nunca nos comparamos, estamos libres de eso, ¿no? Nunca disputamos a ver quién es el mayor, quién es el mejor, quién predica, quién le ponen en el calendario, quién no le ponen, quién presenta, quién no presenta, quién figura, quién no figura. Estamos exentos de ese problema. Y de hecho, pues varias veces ocurrió esa disputa entre ellos, ¿no? Había una competencia de ver quién de ellos iba Jesús a elegir o a promover cuando él no estuviera. Ellos pensaban, de Jesús se va, entonces ¿quién va a quedar al frente, ¿no? En toda institución, cuando el líder se hace mayor o está ya anciano, los demás piensan, cualquier día nos deja, ¿quién va a ocupar su lugar? Pero un verdadero líder se tiene que preocupar de dos cosas: en fomentar o crear, o decir, mira, un día yo me voy de aquí, pero he dejado a una persona preparada en ese lugar para que ocupe mi lugar. Yo me voy, pero en el lugar donde yo estoy, una persona se ha quedado para ocupar ese lugar. Esa debe ser la mayor preocupación de un líder, y yo creo que la mayoría de nosotros no tenemos esa preocupación de decir, yo me puedo ir, decir, pastor, me puedo ir del Perú, he dejado a una persona preparada, lléveme a otro lugar donde pueda ser más útil. Y esa debe ser la mayor prerrogativa en el corazón de un verdadero líder en el Señor. Pero los discípulos tenían esa preocupación no porque era una motivación incorrecta. Ellos esa preocupación la tenían pues porque competían los unos con los otros, ¿no? Lucas 22. Vamos a leer Lucas 22, verso 24 al 27. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Todos querían ser el mayor entre ellos, pero como he dicho, con una motivación incorrecta. No deseaban ser el mayor para tomar un lugar de servicio, sino todo lo contrario. Querían ser el mayor para enseñorearse y para ser servidos. A nosotros, repito, no nos ocurre eso. Nadie queremos estar en el puesto de mayor exposición hacia los demás, como el que dirige, como el que manda y ordena, ¿no? Y esa es la idea que tenemos según el cargo que ocupamos, tal vez dentro del ministerio, ¿no? Hubo otro episodio terrible, incluso en el cual la mamá de los hijos de Zebedeo, como sabéis, dos de los discípulos, quiso influenciar a Jesús con sus dos hijos
y le dijo al Señor: Señor, permite que en tu gloria o en tu reino mis dos hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a mi izquierda. Vamos, esa mamá era terrible, o sea, era la mamá única pero hay muchas mamás que también son así. No quieren que sus hijos sean los primeros, sean los que estén claro. Y Jesús le dijo: no sabes lo que pides, le dijo a aquella mujer. Podéis sentaros en mi reino, podéis, beber de la copa que yo bebo, podéis participar de la copa que yo voy a beber, pero el sentaros en mi reino no es mío darlo, sino para aquel que le ha sido entregado, para aquel que le ha sido encomendado, ¿no? Y esa misma tendencia está en el hombre, esa misma tendencia está en nosotros, la de buscar los lugares no del que sirve, sino del que es servido, no del que sirve, sino del que se enseñorea, de aquel que se sienta a la mesa. Amén, hermanos. Y los que buscan estar sentados a la mesa no van a buscar servir a los que están con ellos. Y cuando hacemos eso, pues nos privamos. ¿De qué nos privamos? De la bendición de Dios que está precisamente no en el que se sienta a la mesa, sino en aquel que sirve a los que están en la mesa. ¿Cuánto dicen amén? Hay mayor bendición en los que sirven a los que están en la mesa que en el que es servido y que está sentado a la mesa. Incluso a veces como que queremos hacer ambas cosas, ¿no? Queremos estar en la mesa y queremos también servir a los que están en la mesa. Pero eso es incompatible. O te sientas o sirves. No puedes hacer ambas cosas a la vez. O te sientas en la mesa o sirves a los que están en la mesa. Y muchas veces no nos damos cuenta y perdemos pues toda la grandeza cuando, teniendo la oportunidad de servir a los demás, nos queremos sentar en la mesa pensando que así vamos a ser más grandes o más importantes o vamos a ser más honrados. Y hermanos, la honra de Dios no es igual a la honra de los hombres, o el concepto que los hombres tenemos con respecto a la honra. La honra de Dios no está cuando tú te sientas a la mesa. La honra de Dios está y se manifiesta en tu vida cuando sirves aún a los demás, aún estando en una posición o lugar de autoridad o de cargo dentro del ministerio o dentro de la institución. Y los que se sientan en la mesa no están sirviendo al Señor. Y los que sirven al Señor, después el Señor mismo les dará un lugar en la mesa. Amén. Cuando servimos a los demás lejos de la mesa, al final luego el Señor te dice: ahora sí, ahora tú te vas a sentar en la mesa. Yo no he estado sentado en la mesa toda mi vida. Yo estuve muchos años como el que sirve. No me preocupaba de lo más mínimo estar sentado a la mesa. Incluso rechazaba los púlpitos, rechazaba el hablar en público. Era introvertido o extrovertido o introvertido, no sé cuál es la palabra, cuál de las dos es. Ahí me pillaron. Perdonarme un poco ¿no? Como decía Pablo, no toleradme un error. Pero no buscaba demasiado estar sentado a la mesa. Un día el Señor me dijo: pues ahora te vas a sentar en la mesa y vas a ver si tienes algo que decir o hacer, o a ver, ¿no? Y bueno, y lleno de temor, y lleno de miedo, y lleno de nerviosismo, pues me arrojé a
al mar, ¿no? Y me tiré y me lancé a las aguas, ¿no? Luego el Señor me fue dando, ¿no? La capacidad, no la capacidad, sí, más bien la gracia, porque capaces, nadie somos capaces. Me voy a confesar en algo. Yo cuando era un neófito en el Señor, apenas, o sea, a mí, o sea, leer en público era un problema para mí. Me ponía rojo, tartamudeaba, o sea, cuando había un rol que decía que me tocaba leer, esa noche ya no dormía, o sea, es que mañana me va a tocar leer en público un capítulo de la Biblia y voy a empezar era imposible. O sea, tenía una cadena horrible en mi vida, horrible. Yo sé que a veces aún me pongo nervioso a veces y como que, no, pero bueno, estoy seguro que el Señor me ha liberado, ¿no? Era como Moisés, tamudo. Era torpe, ¿no? Moisés era torpe de lengua y por eso siempre llevaba consigo a su hermano Aarón, que era el interlocutor. Pero lo que les trato de decir, hermanos, que el Señor un día, yo un día no me esperaba que el Señor me fuera a llamar y me dijera, ahora te vas a sentar en la mesa. Yo decía, ¿yo sentarme en la mesa, Señor? Pero ¿quién soy yo, no? Como dijo Gedeón, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo, no? Y quién es para que yo como dijo Moisés, ¿quién soy yo, Señor? ¿Y quién? Entonces, hermano, el reino de los cielos es muy diferente al reino de este mundo. En este mundo, el que se sienta a la mesa, pues es el que recibe la honra, el prestigio, la fama, la posición. Pero en el reino de los cielos es muy diferente, porque como tú y yo nos hacemos mayores, no es precisamente sentándonos a la mesa. Nos hacemos mayores cuando estamos sirviendo a los que están en la mesa. ¿Cuánto dicen amén? Seguimos leyendo, verso 25. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Aquí Jesús nos está enseñando claramente quién es el mayor. El mayor no es el que a todos van a servir. El mayor es aquel que sirve a los demás y no que se sirve de los demás. Porque a ver los hilos dentro del ministerio, hay muchos que se sirven de los demás, hermano. Hay muchos que se sirven de los demás. Están institucionalizados porque han alcanzado un rango de una posición dentro del ministerio y creen que pueden servirse de los demás y que ellos siempre tienen que estar sentados a la mesa. Muchas veces la honra que recibimos y que equivocadamente nos quedamos satisfechos es una honra fingida, pasajera. ¿Y por qué es una honra pasajera? Porque la recibimos por el lugar que ocupamos, pero no por lo que realmente hacemos. Amén, hermanos. Muchos alimentan su honra por el lugar que ocupan dentro del ministerio, pensando que es mucho más honroso ocupar ese lugar, e incluso algunos caen en la soberbia de mirar a los demás por encima del hombro o a las personas que están con nosotros y les calificamos como de otra categoría. Y hermanos, que Dios nos libre de hacer o de pensar de esa manera, porque el que hace o piensa o actúa de esa manera, seguramente un día el Señor le dirá, ahora
te voy a dar una patada a la silla y te voy a quitar de la mesa. ¿Qué vas a hacer después? He visto a muchos que les han quitado de la mesa y han perdido todo, porque no eran nada, únicamente sustentaban su honra y su vida personal en el lugar que ocupaban dentro de la mesa. Pero un día el Señor les quitó de la mesa y como no tenían la esencia, no tenían el contenido, eran simplemente, se quedaron vacíos completamente. El Señor me quita la honra, ¿no? Como el mayordomo infiel de Lucas 16, que dijo fue el mayordomo a pedirle cuentas y fue hallado infiel y le dijo, ahora el Señor te quita la mayordomía. Entonces, y el mayordomo infiel se puso a mirar al cielo o a no sé dónde y dijo, ¿qué haré ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Mendigar? No. ¿Cavar? No puedo. No. Cavar no quiero. No dijo, o sea, dijo, cavar no puedo. O sea, doblar el lomo no puedo. No es que no pueda, no quiero. Porque no quería doblar el lomo, porque estaba acostumbrado a estar sentado a la mesa. Dice, mendigar me da vergüenza. O sea, pedir me da vergüenza. Humillarme me da vergüenza. ¿Qué haré entonces, no? Dice, ya sé lo que haré, ¿no? Conocéis la historia, ¿no? El mayordomo, y luego el Señor alabó al mayordomo por su sagacidad, ¿no? Porque ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas, ¿no? Entonces, decía que muchos alimentan su honra por el lugar que ocupan dentro del ministerio, ¿no? Y el que tal hace, pues un día se le ha quitado de esa posición. Y entonces su honra se irá también con él. Y se quedará sin posición y sin honra. Amén. Sin posición y sin honra. Porque la honra de Dios es una condecoración en el alma. ¿Cuánto dicen amén? En el alma, no es en la solapa. Los militares cuando salen en sus desfiles se ponen la chaqueta no llena de medallas y... Hermano, por favor. La medalla en la solapa no sirve para nada. Es un simple... La medalla, la mejor condecoración, que tiene que estar aquí donde nadie la ve. Solo tú la ves. Solo tú ves que la honra está sentada en tu alma y está ahí ocupando un lugar. Y solamente tú la ves, los demás no la ven, los demás sí ven las medallas en la solapa y dicen, uy, este es un hombre importante, está lleno de medallas, wow. Pero eso no es honra. Amén, hermanos. Así que el propósito de servir va mucho más allá del lugar donde estamos, o del cargo que ocupamos, o del cometido que tenemos, porque la honra no la da el lugar que ocupamos, la honra la da Dios conforme a lo que hacemos, y no solo eso, sino con la motivación con lo que lo hacemos. Amén. Y el verdadero servicio es aquel que es movido por el Espíritu. Muchas veces servimos en la carne, y en la carne no hay gracia suficiente para poder mantener un nivel de servicio. En la carne servimos un día y al día siguiente ya no lo hacemos porque nos cansamos de servir en la carne, porque la carne se cansa, porque la carne es carne, y lo que es de la carne, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y entonces solo podremos servir con integridad si dependemos totalmente de la gracia de Dios. O sea, no hay otro camino. Si no, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú cómo piensas tú que Jesús pudo lavar los pies a Judas? Algo... ¿ya? Yo a veces me pongo a pensar, miro en el ministerio y miro algunas personas que me han traicionado, que me han hecho daño, Y si el Señor hoy me los trajera aquí, diría el Señor, aquí te lo traigo y me lo sentara ahí en primera fila, ¿verdad? Y me dijera el Señor, ahora baja, ponte ahí enfrente de Él y lávale los pies.
Menudo asunto. Pues Jesús le pusieron a Judas delante y entonces es casi imposible de entender. Imposible de entender. ¿Cómo vas a lavar los pies a aquel que te va a entregar en las manos de tu peor enemigo, ¿no? ¿Qué es lo que mueve un corazón así? ¿Quién puede ceñirse la toalla sobre su cintura y arrodillarse delante de aquel que le va a entregar en manos de su peor enemigo? Pero Jesús lo hizo. Y tal vez el Señor nos va a poner alguna situación parecida en cualquier momento en nuestra vida. Y de hecho nos la pone, no de una forma literal de tener que... Porque, bueno, el lavar los pies, pues bueno, haces tripas corazón, te pones aquí una así, bueno, entonces... O cierra los ojos para no verle la cara, y ahí... Ya está. Como algunos que... He visto algunos ministros que por ahí, de estos que van ¿no? y que hacen alarde de algunos predicadores, y cuando predican este texto, pues le daban los pies al anfitrión de la iglesia que están visitando. Y vi a uno, ¿no? en un lugar, pero hermano, eso no significa nada, eso es un show, eso es una tontería. Lavar los pies no es algo literal, porque lavar los pies, yo me podría poder lavar los pies a todos ustedes, no tendría ningún problema, pero con eso no voy a elevar mi nivel de servicio a un nivel más alto, ¿no? El lavar los pies es en cosas que a veces no ni pensamos, que se nos presentan de repente y no te das cuenta y le estás lavando los pies a tu compañero en cualquier situación, en cualquier momento del día, ¿no? Versos 28 al 30 dice, seguimos leyendo, dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Yo un día decidí servir al Señor, como he dicho antes, no para estar sentado a la mesa. Después el Señor me dio la oportunidad de estar sentado a la mesa. Y Dios nos sentará a su mesa no porque el prestigio de nuestra vida nos da esa oportunidad, sino que estaremos sentados a la mesa por haber servido con corazones íntegros y de verdad. Íntegros y de verdad. Como dice la palabra, ¿no? Como le dijo el Señor habéis leído Josué 24, ¿no? Al final del capítulo del libro, cuando le dice el Señor, ahora pues, versos 14 y 15, ahora pues, temed a Jehová, dice, y servidle con integridad y en verdad. 24:14, Josué 24:14. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses ajenos a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del mar, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor, ¿no? Pero le dice en un principio, servid a Dios, temed a Dios y servidle con integridad y en verdad. Nos tendríamos que parar a analizar esa parte, servirle con integridad y en verdad. Servir con integridad y servir de verdad, no lavar los pies de una forma, ¿no? Servir con integridad y servir de verdad. Y esto es un tema muy profundo, ¿no? Servir con integridad en nuestra vida. Hablar de la integridad sería todo un tema largo y tendido, y hablar de la verdad sería otro tema largo, y hay 2 predicaciones ahí en ese versículo, ¿no? Servir al Señor con integridad y en verdad. Pero para no
pararnos ahí, pues vamos a continuar. Y si tú pierdes el deseo de servir en tu vida, perderás también tu lugar en la mesa. Amén. Eso es lo que les pasa a muchos, que eligen el lugar en la mesa en vez del lugar del servicio. Y si perdemos el deseo de servir, porque muchos pierden el deseo de servir en sus vidas, de servir al Señor, de servir en lo que sea, de servir en lo que sea. Muchos pierden ese deseo de servir al Señor en lo que sea. Entonces perderemos el lugar en la mesa y otro lo va a ocupar. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios honra a los que Él quiere honrar. Y Dios honra a los que le sirven, como dice la palabra. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, dice la palabra. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y Dios, repito, no va a honrar a nadie porque tenga muchas capacidades. Dios no va a honrar a nadie porque sea muy avispado para hacer negocios. Dios no va a honrar a nadie porque sea el que más muebles vende en Remar Store. Ya, yo también he vendido muchos muebles, pero por eso el Señor no me honra. Me ha dado un don con la venta de muebles, sí que el Señor me ha dado un don. Será porque mi padre era carpintero y lo he mamado desde niño y él era ebanista y me he movido en el tema de los muebles siempre, pues entiendo que Dios me ha dado gracia y bueno, pero eso no me va a honrar. Dios no me va a honrar por vender muchos muebles, Dios no me va a honrar por mis capacidades, Dios no me va a honrar porque tenga un currículum importante. No, Dios va a mirar el corazón y Dios va a levantar a aquellos que no buscan estar sentados a la mesa para ser servidos, sino que aquellos que desde detrás del redil de las ovejas sirven con sencillez de corazón al Señor. Amén. Dice, a mí me apasiona ese texto que habla de David, donde dice la palabra que fue tomado ¿de dónde? De detrás de las ovejas. O sea, si te haces una idea, o sea, todas las ovejas iban delante y él fue tomado ¿de dónde? De detrás. Segunda de Samuel capítulo 7, pónganlo ahí, versículo 8 y versículo 9, bueno, el 8 dice, ahora pues dirás asimismo a mi siervo David. Segunda de Samuel 7, 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil. De ahí te tomé, dice, de detrás de las ovejas, para que fueses, ¿qué? Príncipe sobre mi pueblo, para que te sentaras a la mesa. Pero yo te tomé ¿de dónde? De detrás de las ovejas. O sea, donde huele feo, donde las ovejas se van echando esas bolitas que echan las ovejas, ya, y dejan todo el camino lleno de bolitas por el camino, ya. Eso hacen las ovejitas, ¿verdad? Y el que está detrás se va comiendo todo el aroma ya de las ovejas sucias. Y pues de allí fue tomado David, de detrás de las ovejas. Y le tomó nada más y nada menos que para ser ¿qué? Para ser príncipe sobre mi pueblo Israel. Bueno, ya has estado contigo en todo cuanto has andado, delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado un nombre grande como el nombre de lo grande que hay en la tierra. Ya. Volvamos a Juan capítulo 13 para terminar. Juan 13, versos 4 y 5. Juan 13, versos 4 y 5. Dice que Jesús, verso 4, se levantó de la cena y se quitó su manto. Vamos a pararnos ahí un poquito. Jesús se levantó para quitarse el manto. Se quitó me imagino que Jesús llevaba una túnica y sobre la túnica llevaba el manto, el talit, ¿no? Que llaman el manto que se ponen los judíos, que se llama talit. Ese es el manto, ¿no? Entonces dice que se quitó el talit, el manto que usan los rabinos,
que usan los maestros, el talit de maestro, vamos a llamarlo, se quitó el manto de maestro. Porque quitarnos la túnica en un momento dado puede ser fácil para nosotros, pero el gran problema que tienen muchos es quitarse el talit o el manto de maestros, ¿no? Hay muchos de nosotros que ahí tenemos dificultades, tenemos problemas, dificultades. Ahí sí que apreciamos más el cargo que tenemos o que nos han dado, y que precisamente eso nos impide, porque no estábamos preparados, porque no estábamos liberados de nosotros mismos, eso nos impide servir al Señor, y entonces caemos en el error de enseñorearnos de los demás, de servirnos de los demás y de tratar incluso mal a los demás. Dejar el talit. Jesús dejó el talit, se quitó el talit de maestro. Y eso es el gran desafío, ¿no?, para muchos en sus vidas. No, porque hay algunos que sirven al Señor, sirven al ministerio, pero lo hacen por el cargo que ocupan, ¿no? Y el que ocupa el lugar más alto siempre debe ser el primero en servir. Y lo que pasa a veces es todo lo contrario. Así muchos tienen el deseo de llegar arriba con la motivación incorrecta. Ser servidos en lugar de servir mucho más. Llegar arriba, ser el mayor, implica servir todavía mucho más. Implica no dormir, implica estar el primero y cerrar la oficina el último. Estar el primero en el devocional y ser el último en pasearte por todo el edificio, apagando las luces, revisando planta por planta, revisando que todo esté en orden, revisando que nadie esté dándole al ascensor para subir al cuarto piso, o al tercer piso, o al segundo piso por la noche, en la madrugada, para hacer algo indebido. Eso es lo que implica ser el mayor. Revisar, ser el último en acostarte y el primero. Yo cuando manejaba comunidades soltero, yo hacía eso. Yo era el primero que me levantaba y era el último que me acostaba. Antes de acostarme a la cama revisaba que todos estuvieran en sus camas, que todo estuviera en orden, que no habría por ahí ninguno despistado, que no habría nadie fuera de su lugar, que no había nadie, o sea, que todas las luces estuvieran apagadas para no gastar energía, para ahorrar luz, para no pagar más, y que luego cuando venga el recibo por no haber revisado las luces. Me pasaba toda mi vida apagando luces, apagando las luces, cerrando las llaves. Y cuando he vivido aquí me lo he pasado así también. Ahora ya no vivo aquí, pues bueno, no sé, me imagino que otros lo harán. Espero que lo hagan, para que el recibo no suba, porque luego se nota el recibo, porque yo lo pago. Digo, este mes luces por las noches, caños abiertos de agua y no sé qué cosas más, ¿no? Entonces, hermanos, Pablo fue un gran ejemplo en servicio, ¿no? Llegó a una posición muy alta, pero en su discurso de despedida les dijo a los hermanos, dice: ni plata, ni oro, ni vestido he codiciado de nadie, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, les dijo, estas manos me han servido. Dice, Hechos de los Apóstoles, no sé dónde está, dice, estas manos me han servido. ¿Pero para qué le habían servido a Pablo las manos? ¿Para trabajar? ¿O qué? ¿Para contar el billete? Algunos solamente tienen manos para contar billetes. Yo he conocido a algunos en remar que solo tenían manos para contar los billetes. O sea, para contar el billete no veas cómo movían las manos. Pero para coger la pala o para coger el eso, vamos, de eso nada. Pero para contar billetes, madre mía, los primeros. Y para decir, tú vete allá, eso también es no, porque algunos usan las manos para decir, tú aquí y tú allá, tú aquí y tú allá. Ahí siempre con el dedo, ¿no? Tú, ven aquí. Yo he conocido a algunos que dicen, tú, ven aquí, ven. Y usaban el dedo así y te llamaban así, ven aquí.
Yo tenía un responsable en España que era manejando los dedos y las manos, y te llamaba y te decía, así, decía, ven aquí. Y te miraba así y te movía el dedo así hacia él. Ven aquí. No, pero era un gran trabajador, ¿no? Era solamente una forma era un siervo lindo de Dios y que el Señor lo sigue usando mucho y está en un lugar muy importante dentro del ministerio. Pero movía el dedo. Pero también movía la mano para trabajar. No era de los que solo movía el dedo para ¿no? Entonces, quitarse el manto de maestros, porque ¿qué dice Santiago capítulo 3 versículo 1? Hermanos míos, ¿qué dice? No os hagáis, ¿qué? Maestros muchos de vosotros. Mira, ahora estoy moviendo el dedo. Eso hace mucho Pedro Castillo, ¿verdad? ¿No lo habéis visto a Castillo que mueve siempre está así con el dedo? Es muy curioso, ¿verdad? Siempre está así con el dedo el hombre, ¿verdad? Mueve muy bien el dedo. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Entonces, hermanos, para terminar, no podemos decir que servimos a Jesús si no servimos a los demás. Es una contradicción. Amén. Es una contradicción. Y ese camino es un esfuerzo inútil y no lleva a ningún lado. Si tú sirves a Jesús, Jesús te va a llevar o te tiene que llevar a servir a los demás. No se puede eludir ese principio. No hay justificación alguna. Yo a veces le digo al Señor, Señor, quisiera vivir ya en el paraíso, ¿no? Donde solo estaríamos tú y yo, Señor, tú y yo, y que no hubiese ya nadie más a mi lado, ¿verdad? Porque a veces la experiencia que experimentamos con las personas a las que tienes que servir, ministrar, ayudar, dirigir, pues a veces con ciertas personas te frustras, ¿no? Te frustras, no te cansas. Sí, a veces te cansas, con otros te frustras, con otros te enojas, con otros no sé, pero bueno, no lo haces con no por lo que ellos hacen o dejen de hacer. Yo no lo hago por eso, sino lo hago por la incapacidad, porque a veces me siento incapaz de poder ver el fruto de la obra de Dios en sus vidas, que es lo que yo quiero ver, ¿no? Porque Pablo decía, hijitos míos, por esto lloro y por esto sufro dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por eso sufría Pablo, porque quería ver cómo Cristo era formado en sus discípulos, en las iglesias que levantaba, en los hermanos con los que ministraba. Y decía, quería ver el fruto de que Cristo fuese formado en vosotros, en ellos. Y a veces yo digo, Señor, contigo en el paraíso, ya con esto ya no quiero saber nada. Yo quiero estar contigo y disfrutar. Pero sé que no es así. Como Moisés, ¿no? Que dijo, dame un pueblo, ¿no? Mejor que este, ¿no? Como diciendo, ¿no? Con este pueblo, dice, si tú me dieras, le dijo al Señor en una ocasión, no, Señor, si tú me dieras un pueblo mejor que este, pues, pero al final dijo, pero este es el pueblo que tú me has dado, Señor, y con este pueblo voy a tener que hacer lo que tú me digas y voy a tener que alcanzar la tierra prometida y voy a tener que guiarles a través del desierto y voy a tener que llevarles hasta la tierra de Canaán. No me queda otra, aunque sean un pueblo rebelde y contradictorio. Amén, hermanos. Y terminamos Juan 13, 12 al 17. Así que después que les hubo lavado los pies, volvió a tomar su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados seréis si las hiciereis, dichosos seréis si las hiciereis. La triple bendición, el triple salto mortal no, la triple bendición. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Y tenemos que valorar, hermanos, la oportunidad que Dios nos ha dado de servir al Rey, de servir al Señor, de dar la vida por el Señor. Cuando uno entiende eso, hermano, todo lo demás se queda tan bajo, tan lejos, tan insignificante, tan apocado, tan omitido, tan subyugado, porque el Señor nos ha dado un lugar a la mesa, no de ocupar un cargo, sino la gloriosa oportunidad de servirle a Él y de servir a los demás. Amén. Y nos da la oportunidad de buscar el lugar del que sirve incondicionalmente y no de aprovechar el lugar para servirnos de los demás, del ministerio, de la institución y enseñorearnos según los principios del reino de este mundo, pero no según los principios del reino de Dios. Porque los reyes de las naciones se enseñorean, los gobernantes se enseñorean, los que tienen potestad se enseñorean, pero entre vosotros no debe ser así, sino que sea el mayor, sea vuestro servidor y siervo de todos, porque Cristo no vino a servir, sino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Amén. Gloria a Dios. Y si estás institucionalizado, pues te recomiendo que cambies la perspectiva, porque ser un institucionalizado en remar no sirve para nada. No sirve para nada. Cambia ese concepto, ya, deja ese concepto a un lado, sácatelo de tu mente. Servimos al Señor, no servimos a una institución, no servimos a ningún hombre. Servimos a los hombres, claro que sí, pero no porque servimos a Dios. Amén. Y somos servidores de Dios. Y dice la Biblia, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Amén. Téngannos los hombres por servidores de Cristo. Yo quiero que los hombres digan de mí, este es un servidor de Cristo.